Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa. Duda, lo increíble es la verdad. Familia mexicana, ¿cómo está usted? Es un placer, un gusto para nosotros poderles saludar y poder entrar ahí a la intimidad de sus hogares. Muchas gracias por permitirlo. Le tenemos cosas muy interesantes. De hecho, metimos en la balanza lo que nos pide y lo nuevo que tenemos. Así es que en este programa les vamos a dar 3 investigaciones inéditas, que se las voy a presentar, y otras 2 que usted me ha sugerido mucho que las repitamos, porque parece ser que les ha interesado demasiado o en suma es para usted de suma importancia la información. Si me permite, aquí le hago a usted un pequeño avance de lo que es este programa. Duda le va a presentar algo extraordinario. Los arqueólogos, o esto es la ciencia arqueológica, encontró manos cercenadas en tumbas en Egipto, pero las manos son gigantes. Esto es, el esqueleto de las manos son hasta 3 veces más que una mano normal. Algo extraordinario, usted lo va a ver aquí. También Duda le va a presentar otra maravilla. En el mundo de las ciencias genéticas se ha desarrollado una ingeniería en reversa, esto es, a través de la genética ir hacia nuestros orígenes. En ese trayecto científico hacia el ayer genético, nos encontramos que hay 2 especies que son parte de nuestra heredad que no sabemos de ellas, son fantasma. No hay evidencia arqueológica, no hay ningún tipo de evidencia de ella. ¿De qué se trata? Aquí lo vamos a ver. También Duda le va a presentar un hallazgo maravilloso que se está dando en Perú. El hallazgo de unas ruinas que tienen más de 3.000 años de antigüedad, pero están vírgenes, esto es, no han sido tocadas por mano humana. Lo que se está hallando no solamente es importante, es extraordinario. Así es que usted lo va a ver narrado por el mismo arqueólogo responsable del descubrimiento. Aquí se lo voy a presentar. También en el mundo de la arqueología, continuando con ella, Duda le va a presentar algo que es histórico. Al parecer, se está ya ubicando la tumba de la reina Nefertiti. Los detalles se los voy a tener aquí porque son históricos. ¿Realmente la conciencia termina cuando uno muere? ¿Qué es conciencia? ¿Cómo la debemos entender? ¿Cuando la percibimos? ¿Cuando morimos la perdemos? La ciencia está investigando seriamente esto y también Duda se lo va a presentar. De alguna manera todos estamos informados, si no hasta cierto punto conscientes, de que se nos menciona que en el pasado hubo gigantes. Duda le ha presentado evidencias de esqueletos de gigantes que reportan los arqueólogos al encontrarlos. Esta cápsula va a hablar precisamente de otra evidencia. Hablar de esqueletos de manos que eran así en Egipto cercenadas, como muestra de precisamente de éxito o sobre todo de sobreponerse a los mismos enemigos y dejarlos indefensos, pero también eran parte de rituales. Lo interesante es que las manos están fuera de lo normal en su tamaño, no grandes, sino demasiado grandes. Sabemos que en el pasado nos hablan de los Elohim, de estos gigantes que incluso eran carnívoros y que fueron el producto de la mezcla entre precisamente los Anunnaki y los humanos. También nos hablan de los Anunnakis, aquellos que llegaron de las estrellas. La Biblia nos habla precisamente de Goliat y David. En fin, realmente tenemos antecedentes históricos precisamente de gigantes. Vamos a ver de qué se trata este hallazgo. Creo que podría para usted ser muy interesante. Veamos. Y ahora se da a conocer una maravilla más en el maravilloso pasado en el reino de las pirámides, ya que se ha revelado el hallazgo de manos gigantes descubiertas en fosas de 3.600 años en Egipto. El misterioso hallazgo de una serie de fosas en Egipto ha sorprendido y ha aterrorizado a los arqueólogos. Su interior escondía una serie de manos cercenadas anormalmente grandes. El antiguo Egipto continúa sorprendiendo a propios y extraños después de cada expedición, razón que lleva a muchos a pensar que aún no conocemos casi nada de lo que se vivió realmente en el pasado. El hallazgo de una serie de manos cortadas ha sorprendido a los arqueólogos, no tanto por el descubrimiento de las extremidades, sino por el tamaño que representan las mismas,
avivando la polémica sobre la existencia de gigantes en la antigüedad. En el año 2011, un equipo de expertos liderados por el arqueólogo austríaco y profesor de egiptología de la Universidad de Viena, Manfred Wietak, encontraron diferentes huesos con una datación de 3.600 años. Según los estudios, todo parece indicar que provienen de una misma ceremonia o ritual realizado. Los expertos las clasificaron en 4 pozos distintos ubicados en el interior de lo que se cree podría ser el complejo real de los Ixos. Sin embargo, lo que más sorprendió a los responsables fue el tamaño desproporcionado que presentaban las manos. El descubrimiento de estas extremidades respalda la teoría formulada a partir de registros escritos y de artes encontrados anteriormente. Esta sugiere que los egipcios mantenían la costumbre de cortar la mano derecha de su enemigo a cambio de recompensas. Sin embargo, la mayor importancia de esta práctica era simbólica, quitarle toda la fuerza al enemigo. Aunque los especialistas también han encontrado indicios de que tenía un significado religioso o sobrenatural, pues se hizo en un lugar sagrado. 10 años más tarde, aún no han podido obtener una respuesta sobre la procedencia de estas manos. ¿A quiénes pertenecían? ¿Y por qué fueron mutiladas? ¿Eran egipcios o Ixos? ¿Era una civilización desconocida? ¿Gigantes tal vez? El tamaño de estas manos, que rebasa a veces hasta 3 veces más del tamaño normal de una mano humana, pues no sabemos de quiénes son. No sabemos de qué especie o civilización se trata, no tenemos información. Esto es, ¿de quién se trata? ¿Son evidencia de una civilización que tenía presencia extraordinaria, increíble aquí en nuestro mundo y que esta es una evidencia de ello? Queda claro que, lo que sea, nuestra genética no habla de un tamaño de esas dimensiones. Normalmente la estirpe humana, su evolución, su historia, no nos marca en la genética estaturas de este promedio o de este tamaño en caso de las manos. Por lo tanto, es un enigma y es digno de que sigamos investigando. Adelante y sigamos con la investigación. A pesar de no conocer esta sección importante de la historia de las fosas y las manos gigantes, para el arqueólogo Wietak, el hallazgo es uno de los más importantes, pues explica a la perfección el ritual, donde se le privaba eternamente del poder al enemigo. Nuestro hallazgo es la primera y única evidencia física. Cada foso representa una ceremonia diferente. Se encontraron 2 fosas con una mano cada una, las cuales se excavaron delante del salón del mismo trono. Cabe destacar que dicha zona de Egipto también fue gobernada durante un tiempo por una fuerza externa. Según los historiadores, se cree que fueron los cananeos, por lo que podría existir una conexión con la invasión. Las otras manos, que también se tiene la teoría, pudieron haber sido enterradas a la vez o quizá, tiempo después, se encontraron en los alrededores del palacio. De igual forma, los arqueólogos continúan estudiando dicho acontecimiento, aunque todo parece apuntar que se trata de una especie de ritual para uno o varios dioses. Pero el enigma más importante que aún está por resolverse es saber quiénes eran los dueños de manos tan grandes. No está de más aclarar que tales sacrificios no eran extraños en una zona que vivió una invasión, pues los egipcios normalmente castigaban a los invasores en nombre de los dioses. Sin embargo, lo realmente importante es saber por qué las extremidades sobrepasan el tamaño a manos de un tamaño normal. No se sabe, realmente es un enigma. ¿Usted qué opina? Ante lo que le acabo de presentar y usted es testigo y que nos muestran los arqueólogos, no podemos decir más, o qué más podemos decir, digamos. Simple y sencillamente las evidencias son contundentes e innegables. Es evidente que se habla de manos gigantes cuya presencia genética no corresponde a la normalidad de la genética de un ser humano. Vamos, creo que usted y yo estamos de acuerdo.
entonces ¿a quién pertenecen? Se trata de una civilización que llegó aquí, estuvo aquí estacionado un tiempo, nos enseñó, nos ayudó a evolucionar, después partieron por donde llegaron o de donde vinieron. En fin, realmente es un enigma en este momento para la ciencia, así es que el hallazgo es extraordinario, pero le comento, no hay respuestas. Así es que sigamos adelante con duda. Le comento que la ciencia actualmente, sobre todo las ciencias genéticas, están muy avanzadas en su desarrollo, en su evolución y en todo el mundo. Actualmente se está desarrollando una ingeniería entre una de las ramas de la genética, una rama de ingeniería genética que está haciendo las veces de una ingeniería en reversa. Eso, estamos partiendo de la genética actual que todo ser humano tiene, con la finalidad de hacer una regresión tal que nos lleve hacia el origen, hacia la primer herencia hereditaria, que tiene el ADN. Obviamente la labor es de titanes, pero tenemos la tecnología, la ciencia es capaz de hacerlo y está en ese proceso. En este viaje genético hacia el pasado, la ciencia ha encontrado cosas muy interesantes, diferentes especies que dejaron su huella y que son parte de nuestra constitución, de lo que hoy somos. Posiblemente seamos muchas especies como respuesta a lo que somos hoy. Pero en el trayecto se ha encontrado la influencia y la presencia de dos especies que no hemos encontrado evidencia ninguna. No hay evidencia arqueológica, antropológica, no hay nada. Solamente está esa huella en la genética y son prácticamente dos huellas, esto es, dos especies fantasma en nuestro ADN, pero ahí está. Vea usted la investigación. La ciencia halla una enorme sorpresa al buscar nuestro origen en nuestro ADN, ya que hayan dos nuevas especies fantasma de humanos en nuestro código genético que se remonta hacia los primeros momentos de existencia de nuestra especie. Esto es, junto a genes de neandertales y denisovanos, llevamos en nuestro ADN también la herencia genética de por lo menos otras dos especies totalmente desconocidas. Hace decenas de miles de años, cuando los humanos modernos, nuestros antepasados directos, salieron de África y comenzaron a expandirse por el mundo, se encontraron con que muchos de los lugares que iban llegando ya estaban ocupados por homínidos más antiguos, como por ejemplo neandertales y denisovanos. Los encuentros con esas otras especies dejaron recuerdos imborrables en nuestro ADN, genes que heredamos de estas otras poblaciones y que seguimos teniendo en la actualidad. Sin embargo, las mismas técnicas que nos han permitido identificar aquellos antiguos cruces genéticos han revelado también las huellas de otras especies humanas de las que nunca habíamos tenido noticia. Auténticos fantasmas del pasado de los que hasta ahora no hemos recuperado un solo fósil y de lo que por lo tanto no sabemos absolutamente nada. Estas dos especies fantasmas han sido bautizados genéticamente como el grupo EH1 y el grupo EH2. El grupo EH1 hay indicios que vivió y compartió su ADN en la región euroasiática de acuerdo a los registros recientes. Y el segundo grupo, el EH2, al parecer floreció con una especie que se encuentra solo en la población de Flores, en Indonesia, y que diverge del ADN humano moderno tanto como el de los neandertales y los denisovanos. Todas estas especies ya desaparecieron al menos hace 60.000 años. Sin embargo, el libro escrito en nuestro ADN revela que nuestra especie puede ser la suma de varias, que genéticamente se abrazaron en el pasado, que se pierden en la noche de los tiempos. Sin duda, nuestro ADN es el libro de los misterios de la vida, porque el ADN crea la vida en nuestro mundo, pero hace invisible su origen. Encuentran los posibles restos de la reina Nefertiti, según un eminente egiptólogo. Lo que bien podría ser la momia de la reina Nefertiti fue encontrada en el mítico Valle de los Reyes, al lado de otro cuerpo. Una de las reinas más importantes en la historia del antiguo Egipto fue sin duda Nefertiti, cuya momia ha permanecido sin encontrarse por varios siglos. Sin embargo, un famoso egiptólogo, el Dr. Zahi Hawass, exministro de Antigüedades Egipcias, ha proclamado al mundo entero que todo indica que ha encontrado la momia de la célebre soberana. El anuncio de Hawass se hizo
durante una conferencia organizada en asociación con la actual exposición Hijas del Nilo en el Palacio de las Alhajas, en Madrid. En ella el erudito anunció que estaba trabajando con una momia que a todas luces parece ser la mismísima reina Nefertiti. Sin embargo, hay que aclarar que todavía faltan los exámenes de ADN para confirmar el hallazgo. De ser cierto, estaríamos ante uno de los descubrimientos más importantes de todos los tiempos en la historia de la arqueología. Lo que podría ser la momia de la reina fue encontrada en el mítico Valle de los Reyes, al lado de otro cuerpo. Este segundo cadáver podría tratarse de Anaquesenaún, esposa de Tutankamón. Las tumbas encontradas fueron designadas como KV21 y KV35, donde las siglas KV significa Valle de los Reyes y el número al lado es el número progresivo de la tumba hallada. Me permito hacer una pequeña interrupción para acentuarle a usted esta nomenclatura arqueológica que se maneja tanto en el argot de este mundo, de ese mundo arqueológico, que es KV y el número. En este caso es 21 y 35. KV es la traducción en inglés, que es Valle de los Reyes. El 21, que estamos hablando de él, es el número progresivo que se le asigna a ese hallazgo de la tumba precisamente encontrada. En el caso KV35 es el número progresivo de esta tumba hallada. Y ahí en ella, precisamente, es donde al parecer están las puertas, precisamente, de la tumba de esta faraona, Nefertiti. El Valle de los Reyes es uno de los yacimientos arqueológicos más famosos y visitados del mundo. A lo largo de los siglos, los arqueólogos han excavado ahí las tumbas que se construyeron para albergar las momias de los faraones, sus familiares y los aristócratas del nuevo reino de Egipto que reinaron durante los siglos 6 al 9 a.C. En la historia, a Nefertiti se le considera como una reina única. Ella fue esposa del faraón Akenatón y madrastra del famoso Tutankamón, quizás el faraón más famoso de todos los tiempos por las muchas leyendas que corren a su alrededor. En asociación con Akenatón, Nefertiti gobernó la dinastía 18 egipcia entre los años 3553 y 1336 a.C. Muchos estudiosos creen que siguió gobernando en solitario tras la muerte de su esposo Akenatón. También es posible que ayudara al joven rey Tutankamón tras su ascenso al trono a la edad de 8 años, ya que él solo tenía 5 años cuando murió su padre. Como documenta la historia, la momia de Nefertiti se perdió. Algunos egiptólogos asumen que su cuerpo fue usurpado de la tumba para venderse como antigüedad en el mercado negro. Lo único que nos queda de la antigua soberana es un busto, el cual se puede ver en el Neues Museum de Berlín. Sin embargo, puede ser que en las próximas semanas conozcamos cómo era el verdadero rostro de la reina en caso de que los exámenes de ADN resulten favorables y den prueba de este histórico hallazgo. Extraordinario, ¿no lo cree? ¿Usted qué opina? Lo interesante de que hagan los estudios del ADN de la momia de Nefertiti son realmente fundamentales. Le explico por qué. Sabemos que la faraona tenía un cráneo alargado más del promedio. ¿Recuerda usted lo que yo hablaba de los Igigi? Esta raza traída por los Anunnaki y que empezaron a gobernar muchas civilizaciones dando su sabiduría, y esto trajo el adelanto y la mejora de la cultura en todo el mundo, en todas las regiones del mundo. Sería muy interesante estudiar el ADN de Nefertiti para ver si corresponde a un ADN normal de su época. De esta manera, podríamos entonces ver si hay algo extraordinario en la personalidad misma de los faraones. Y si es así, bueno, pues entonces estamos hablando de que estamos encontrando puertas muy interesantes al abrir los misterios del pasado. Eso representa, entre otras cosas,
estudiar a Nefertiti en vivo. ¿Qué le parece? Realmente extraordinaria la investigación que se está haciendo y tanto que podemos encontrar como respuestas de esta reina que después de tantos miles de años que quedó atrás, sigue hablando y qué decir hoy en su tiempo. Así es que mucho que hablar todavía, que investigar sobre Egipto. En este viaje de la arqueología que estamos haciendo en este su programa, no podemos dejar atrás un hallazgo que duda es su obligación presentarle. Porque cada hallazgo y cada vestigio nuevo, usted tiene que saberlo. Porque no sabemos si en este vestigio hallado podemos abrir puertas o encontrar puertas que nos expliquen tantos enigmas del pasado o abrir puertas extraordinarias para seguir investigando. Este caso precisamente es el de unas ruinas halladas en Perú, que curiosamente estas tienen más de 3.000 años, que al hallarse se comprobó que no hay mano humana puesta ahí en todo este tiempo. No hay profanadores, no hay ninguna invasión en la tumba, nada en las ruinas. Por lo tanto, el hallazgo se vuelve más que importante, muy trascendente. Por ello es que, si me permite, le hago a usted y le presento esta investigación para que usted se informe, pero también le voy a dejar la palabra, en parte, al propio investigador, para que en voz propia usted escuche lo que él precisamente encontró y vea usted el orgullo que tiene, o sea, la enorme satisfacción de entregarle al mundo semejante hallazgo. En Perú, descubren una red de pasadizos subterráneos ocultos bajo un templo de 3.000 años de antigüedad sin ser tocados por la mano humana. Hasta el momento se hallaron al menos 35 túneles que se conectan entre sí por debajo del templo Chavín de Huántar, además de varias piezas arqueológicas. Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Stanford logró excavar una red de pasadizos subterráneos de 3.000 años de antigüedad en la región de Ancash, en los Andes peruanos, ocultos bajo el templo Chavín de Huántar, que alguna vez funcionó como centro administrativo y religioso de la misma región. Una red antigua nunca antes vista. Aunque la información trascendió recientemente, los pasadizos fueron descubiertos hace algunas semanas y, por sus características edilicias, habrían sido construidos con antelación a las galerías del templo, según información desde la misma Universidad de Stanford. John Rick, representante de la Casa de Estudios y uno de los responsables del descubrimiento, aseguró: es una forma diferente de construcción, tiene características de periodos anteriores que nunca hemos visto en los pasillos. En total, fueron descubiertos al menos 35 pasadizos que se conectan entre sí, y según los investigadores, todos fueron construidos entre el año 1200 al 200 a.C., en una zona que se ubica a unos 450 kilómetros al sur de Lima, a unos 3.200 metros de altura. Según precisó su descubridor, el arqueólogo John Rick, durante las excavaciones logró ingresar a través de un pasaje de aproximadamente 40 centímetros de diámetro y descubrió vasijas antiguas, una de ellas ornamentada con la figura de un cóndor. Escuche con atención su narración. Estamos más animados este año de regresar a un trabajo de investigación de una nueva galería. Es una galería en el edificio D. En 2019 logramos hacer entrar una cámara miniatura por un ducto, cerca de un ducto de ventilación pequeño, que generalmente estos ductos se conectan con galerías. Y en este caso resultó exactamente así. El video que grabamos nos reveló que adentro del edificio, no visto, ni tocado, ni conocido en 3.000 años, existe una nueva galería. Y hace unos 5 días logramos levantar las vigas de donde habíamos excavado, y yo tenía el privilegio de ser primero de entrar a través de un ducto realmente demasiado apretado. Y sí, es galería,
pero es muy distinto. Está de otra forma de construcción, tiene rasgos de épocas más tempranos que nunca hemos visto en galerías, y no había un cuenco de piedra, había dos. Entonces, uno de los cuencos muy lindos es en forma de cóndor. Tiene un mango que es la cabeza del cóndor claramente grabado en la piedra, y alrededor de esta vasija de piedra hay las alas del cóndor grabado en la piedra y hasta su cola. Y lo interesante es que es realista. Esta es la segunda vasija de piedra que encontramos en la nueva galería. Su forma es cilíndrica y lo único ornamento que tiene es que el labio externo del borde está así sobresalido en una forma bien regular. Se encontraron menos de una semana, el día viernes pasado, y de inmediato lo trajimos al laboratorio para que pueda ser procesado, que se seque y hacer toda una serie de análisis que es necesario para poder analizar los restos que se encuentran al interior de estos cuencos. Con esto tenemos la seguridad que lo que encontramos adentro solo trata de Chavín temprano y las transiciones que este sitio estaba haciendo en las culturas tempranas andinas. Nunca sabemos en qué momento nuevas puertas se abren, y es muy factible que en el mundo de la arqueología podamos encontrar muchas. Conforme se vaya investigando más este hallazgo, créame que se van a ir encontrando maravillas que son importantes estudiar a fondo. Duda va a estar muy presente de este avance, porque lo que sí hay, y esto evidentemente de un aporte importante y sustancial al gran rompecabezas que nos pueda mostrar la historia del ayer hasta el hoy, se lo voy a presentar obviamente con lujo de detalles. Así es que seguimos adelante. Nuevamente, de las entrañas de la tierra surgen verdades del ayer. Cada piedra, cada objeto, se vuelven cada una las voces del ayer que van describiendo los secretos de nuestros ancestros que de manera común nos revelan su inmensa cultura y la inagotable riqueza de una estirpe que cada ser humano lleva en su genética y que debemos honrar como dignos hijos de ellos. Como siempre, usted tiene la mejor opinión. ¿Realmente existe vida después de la muerte? Grandes pensadores sabios, incluso de antaño, como por ejemplo tibetanos, fakiris o incluso maestros hindús, precisamente hablan de que la vida llega al ser desde el momento que la célula formada por la concepción madre papá es gobernada, y ahí se mantiene de una manera permanente y rectora de la formación propia del mismo cuerpo cuando la vida está presente. Si la vida no está, no hay formación, no hay avance en el ser. De tal manera que cuando el ciclo termina, la vida, así como llegó, se aleja. Y al separarse esa influencia que al parecer es eterna, simple y sencillamente al dejarlo, la materia, no hay forma de que la materia siga ciclos y se tienda a desaparecer y reintegrar nuevamente al medio de donde originalmente provino. Bien se dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Pero lo interesante de todo esto es, la conciencia nos hace poder distinguir nuestra realidad, interactuar con ella. Eso nos hace conscientes y en vida lo somos. La pregunta es, ¿y cuando morimos la conciencia se pierde? ¿Se va con la vida misma o es el fin? Parece ser que hay respuestas ante esto, ante una experiencia extraordinaria de un neurofisiólogo. Vea usted. ¿Existe vida después de la muerte? ¿El cielo es real? ¿La muerte es el fin absoluto o es la puerta de una nueva forma de existencia? ¿Existen pruebas contundentes que nos aseguren que la muerte no es el fin?
que solo es un estado de transición a otra forma de vida como continuación progresiva de esta? Este hombre es el Dr. Eben Alexander, neurocirujano de la Universidad de Harvard, quien después de sufrir una experiencia cercana a la muerte, en la que su cerebro dejó de funcionar, ha regresado al mundo convencido de que existe una dimensión espiritual superior y de que la conciencia no depende del cerebro. Ella existe más allá del cuerpo y de la mente. El Dr. Alexander cayó en coma durante 7 días en el otoño del año 2008. Su cerebro fue declarado con muerte clínica debido a que su neocórtex estaba simplemente apagado. Mientras su soporte de vida era cuidado en terapia intensiva, el doctor vivió lo que él llama la prueba del cielo, ya que experimentó algo tan profundo que le otorgó una razón científica para creer en la conciencia después de la muerte. El principio de mi aventura, dice el doctor, estaba en un lugar lleno de nubes que relucían drásticamente contra el cielo. Más alto que ellas, inconmensurablemente aún más alto, vi parvadas de seres luminosos que se arqueaban en el cielo, creando formas superiores e inexplicables. Más raro aún es de que alguien más estaba conmigo. Era una mujer. Ella era joven, tenía pómulos pronunciados y ojos claros y un azul profundo y un hermoso rostro. Viajábamos montados en las alas de una mariposa al lado de miles de ellas. Sin usar palabras, ella me habló diciéndome: eres amado y querido para siempre. No tienes nada que temer. No hay nada que puedas hacer que esté mal. Se determinó después que se trataba de su hermana muerta 30 años atrás, pero con rostro de una persona adulta. El Dr. Alexander es un científico reconocido dentro de la academia. Su experiencia fue publicada en la portada de la revista Newsweek. Pero después de esta experiencia del Dr. Alexander, la ciencia, al día de hoy, se sigue debatiendo. ¿Es el cerebro la cúspide, la punta de lanza de este fenómeno? ¿O es apenas un órgano más en una delirante casa de espejos generado por esa misma conciencia para observarse a sí misma? ¿Conciencia más allá de la muerte? ¿Es este el verdadero polvo de la eternidad? Después del despertar de la muerte del Dr. Alexander, se sigue preguntando: ¿qué es la conciencia? ¿Saber el qué soy y quién soy? ¿O tal vez también el medio para saber un extraordinario secreto de la vida, que la conciencia del hombre nunca muere? Como puede ver, todo parece indicar que la conciencia continúa. La conciencia y la vida van ligadas, pero la conciencia crea individualidad ante la vida que por propiedad misma es universal para todas las cosas. ¡Qué belleza! ¿No lo cree? O sea, los opuestos juntos en una unidad. Lo que es lo universalmente presente, también con la individualidad también presente. Algo que no se puede explicar con más facilidad con las palabras o el lenguaje humano. Pero en la esencia misma de la vida es posible y factible. ¿Qué le parece? Una maravilla. Te quiero comentar que, como usted ya vio, tuvimos un corrimiento de nuestro horario de programación media hora hacia adelante. Luego de empezar a las 9, estamos empezando a las 9:30 y nos vamos a mantener. Sé que a lo mejor al extender hay gente que ya se siente un poco más cansada, pero haga el esfuerzo de mantenerse, porque los temas que presenta Duda muchos son inéditos. Y créame que nos esforzamos mucho para que usted tenga una información de primer nivel. De esta forma, no nada más le informe, sino le ayude un poco para que usted también se forme en otros aspectos. También le comento que se mantienen las promociones normales. Eso, seguimos haciendo el esfuerzo para que usted siga llevando la salud a casa, así como live, también con las personas que están precisamente en la etapa de climaterio, y también aquellas que quieren proteger sus células neuronales con alfa y omega. Así es que seguiremos pendientes en atenderle, y recuerde usted que cualquier comentario, aquí están mis redes, mis teléfonos, mis conexiones, estamos todos para servirle a usted. Familia mexicana, un abrazo desde aquí, mi agradecimiento por seguirnos, síganos más adelante, porque también le tengo sorpresas para la siguiente semana también. Así es que desde aquí le mando un abrazo y mi agradecimiento. Y como siempre, aquí en Duda nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Duda. Lo increíble es la verdad.